articulación glenohumeral. En los planos y ejes es un plano frontal con un eje anteroposterior y el tipo de movimiento es una flexión del hombro con ligera rotación externa. En dirección al movimiento del brazo se eleva frontalmente respecto al tronco. El movimiento distal proximal en el húmero. La cabeza humeral se mantiene centrada en la cavidad glenoidea mientras el brazo asciende. En la osteocinemática, la flexión glenohumeral es un movimiento alejándose del cuerpo en un plano frontal. El rango observado es aproximadamente de 90 grados en flexión en el video, con posible rotación externa para permitir que el troquial pase por debajo del arco acromial. La artrocinemática es la articulación glenohumeral, es una enartrosis, por lo que permite el rodamiento superior de la cabeza glenohumeral sobre la cavidad glenoidea. Deslizamiento inferior simultáneo para mantener la congruencia articular y evitar el pinzamiento supracromial. En la flexión, el rodamiento de la cabeza humeral rueda hacia arriba y en deslizamiento la cabeza humeral desliza hacia abajo. En el tipo de palanca tenemos una palanca de tercer grado. El fulcro es la articulación glenohumeral. La fuerza es generada por el deltoides, el supraespinoso, aplicada cerca de la articulación, y la resistencia es el peso del brazo y la gravedad de la mano. En los vectores, la gravedad es un vector que tira hacia abajo, actúa sobre la masa del miembro superior. Su brazo de momento crece a medida que aumenta la flexión hasta los 90 grados, generando un torque abductor que debe de ser vencido por los abductores. La reacción articular glenohumeral es un vector resultante que se orienta medial y ligeramente superior a los primeros grados. Cambia su dirección conforme al deltoides e incrementa su componente compresivo. En las cadenas cinéticas, local, regional y global. La cadena local, que es la glenohumeral, es una articulación esfenoidea con un movimiento osteocinemático de flexión y rotación externa ligera. La tipo de cadena es abierta en el segmento distal, o sea, la mano libre. La cadena regional es el cíngulo escapular, o sea, la escápula y el tórax. El ritmo escapulohumeral aproximado es de 90 grados, más o menos. Contribuye con la rotación axial y basculación posterior. En la cadena global son los miembros inferiores. Aunque el brazo está en cadena abierta, el rendimiento depende de la estabilidad proximal, o sea, el tronco y la pelvis proveen una base estable. Cualquier inclinación o extensión del tronco redistribuye vectores. Estos son los movimientos que tiene el codo. Entonces vamos a empezar identificando las articulaciones que tiene el codo. El codo solo tiene tres, que es húmero cubital, húmero radial y radio cubital. El húmero cubital hace flexión y extensión. El húmero radial también lo hace, pero también tiene rotación del antebrazo. Vamos a seguir con sus planos y ejes. El codo está en un plano sagital cuando está en una extensión y un eje transversal. Y cuando el codo está en una flexión, el movimiento ocurre en un plano sagital alrededor de un eje frontal. Cuando hacemos una flexión del codo, los músculos que utilizamos son el bíceps braquial, el braquial y el brachioradial. Y en extensión se utilizan el tríceps y el anconio. En la articulación húmero cubital, que es el húmero y el cúbito, nos va a permitir la flexión y extensión, como había mencionado. Y en el video vemos que el codo está extendido casi llegando a una extensión de 150 grados y aumenta en el ángulo entre el brazo y el antebrazo. El antebrazo no está ni en inclinación ni en supinación, está en neutra. Movimientos de rotación que ocurren en la articulación radio cubital, que son proximales y distales, permitiendo que la mano cambie de posición de la palma hacia arriba y la palma hacia abajo. La posición neutra con el pulgar hacia arriba es un punto medio, lo que es el movimiento. La posición neutra en el antebrazo se encuentra en la posición intermedia, donde el pulgar apunta hacia abajo y el radio y el cúbito están paralelos. Como ya mencionado, los músculos que usamos, los músculos pronadores son el pronador redondo y el cuadrado, y los supinadores son el supinador y el bíceps braquial. Su rango de movimiento es la posición neutra, se alcanza normalmente a unos 65 grados de supinación y 65 grados de pronación. Sigue la dirección de movimiento. En una flexión del brazo, el húmero se mueve hacia la dirección anteroposterior, que es hacia adelante y hacia arriba. El antebrazo tiene el pulgar apuntado hacia arriba y el meñique hacia el suelo, con el codo flexionado a 90 grados. Seguimos con su osteocinemática del codo, que durante la flexión y extensión involucra el movimiento de los huesos, que son el húmero, el radio y el cubital. En flexión del codo implica el movimiento del antebrazo hacia el brazo, reduciendo el ángulo entre ellos, y la extensión del codo implica el movimiento del antebrazo alejándose del brazo, aumentando el grado entre ellos. Seguimos con su artrocinemática. Cuando el codo está flexionada, la cabeza del radio rueda y se desliza sobre el húmero, mientras que el cúbito se desliza y gira sobre el húmero. En la extensión es el estiramiento del brazo, es la separación del brazo y el antebrazo. En la extensión se hace el rodamiento y el deslizamiento. El rodamiento es cuando el cóndilo rueda sobre la superficie de la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Este movimiento se hace adelante en la extensión del codo. El deslizamiento, al mismo tiempo que el cóndilo rueda, también se desliza hacia atrás sobre la cavidad sigmoidea mayor. Ayuda a mantener la congruencia articular. Las superficies articulares permanecen en contacto adecuado durante el movimiento. La combinación de estos movimientos permite que la articulación se mueva suavemente y con precisión.
evitando la flexión excesiva o el daño de las superficies articulares. Seguimos con su tipo de palanca. Durante la flexión, esta es una palanca de tercer género. Es por la fuerza aplicada por los músculos, que es el bíceps. Se encuentra entre el apoyo, que es el codo, y resistencia, el peso que se va a levantar, como levantar o empujar, que en este caso es la pelota. Punto de apoyo, que es el fulcro. La articulación de codo es el punto alrededor de cual gira el movimiento. Seguimos con sus vectores. Entonces, los vectores tenemos que hablar sobre su magnitud, dirección y su sentido. La magnitud es la intensidad, sería cuando la pelota de voleibol tiene contacto con los pulgares, con nuestra mano. Su dirección es cuando el codo está en un ángulo obtuso y después llano, se extiende completamente. Y la fuerza del contacto de la mano y de la pelota hace que la pelota vaya diagonal. Su sentido, el sentido de la pelota va hacia abajo cuando va cayendo, y después cuando tiene contacto con las manos va hacia arriba y diagonal, no va completamente lineal porque va diagonal. Después tenemos un tipo de cadenas ciáticas. Como el codo está flexionado antes de hacer contacto con la pelota, esta es una cadena ciática abierta porque el tronco está fijo, aunque no se vea, debe estar fijo, y lo que se mueve son las extremidades. Los codos están asegurados, después se extienden, y también cuando el codo está en una extensión, también es una cadena abierta porque el extremo distal, que es la mano, se puede mover libremente. Continuar con la articulación de la muñeca, en la cual podemos observar que las articulaciones involucradas en este movimiento son la radiocarpiana, radiocubital distal y las intercarpianas, de acuerdo al movimiento que se está realizando. La ubicación del movimiento vendría siendo en plano sagital, la flexión y extensión de muñeca, eje frontal, lateral, movimiento principal en el golpe hacia arriba, en el momento en el que el balón recibe el impacto. Y mención del antebrazo, ya que también participa en pronación, supinación, dependiendo de la técnica, en este caso, al momento de dar el golpe en el balón. La dirección del movimiento vendría siendo un segmento fijo del antebrazo y el segmento móvil vendría siendo la mano, en dirección de extensión de la muñeca para proyectar el balón hacia arriba. La osteocinemática está en extensión de muñeca en aproximadamente entre 20 a 30 grados, ligera desviación radial y coordinación con el codo y hombro. La artrocinemática, en la extensión, rodamiento dorsal y deslizamiento palmar del carpo sobre el radio. Pequeños ajustes en huesos carpianos para la estabilidad. Y de igual manera, el tipo de placa vendría siendo una placa de tercer grado. Punto de apoyo en la articulación radiocarpiana, potencia generada por músculos extensores de la muñeca y resistencia en el balón. Los vectores vendrían siendo el vector de gravedad hacia abajo, oponiéndose al movimiento, y el vector muscular hacia extensión y ligera desviación radial. Y el vector externo vendría siendo la reacción del balón al contacto. En este caso, las cadenas cinemáticas vendrían siendo en el movimiento de cadena abierta, ya que la mano se mueve libremente para impactar el balón. Y coordinación con segmentos proximales, que vendrían siendo como el codo y el hombro.